¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a este segundo capítulo del videopodcast del CSDEN. Hoy hablamos de un tema actual. Es preocupante, es inquietante, pero a la vez es fascinante y que afecta además a jóvenes de toda Europa. ¿Cómo la red social TikTok utiliza esta plataforma para captar a jóvenes para el yihadismo? Para ello nos acompañan dos expertas en este asunto. Saludamos ya a Selene Pisabarra García. ¿Qué tal, Selene? ¿Cómo estás? Hola, Esther, muchas gracias por la invitación. Precisamente es que vamos a hablar del documento que tú has escrito, de esa investigación titulada La radicalización yihadista de los jóvenes en Europa a través de TikTok, donde exploras precisamente lo que hablábamos antes, cómo esa plataforma es utilizada para captar a los jóvenes, digamos, más vulnerables. Y también nos acompaña la psicóloga Laura Blanco Iglesias. Gracias por acompañarnos. Hola, Esther, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, ella es psicóloga social y especialista en yihadismo, investigadora de la UNED, centrada en el estudio del extremismo violento y de la radicalización yihadista. Vamos a empezar por Selene, porque es la autora de este artículo tan interesante, tan revelador, que cuenta cómo plataformas como TikTok están siendo usadas por yihadistas desde hace tiempo para captar a estos jóvenes, digamos, más vulnerables. Pero, ¿qué te hizo fijarte en esta investigación a la hora de plantearte este artículo? Llevo varios años especializándome en terrorismo yihadista y radicalización en Europa, pero más o menos hace un año comenzó el estudio porque me tuve que plantear sobre qué iba a versar mi trabajo final de máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado y la UNED. Mi tutor, que es profesor de esta casa, que es investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el coronel Pedro Sánchez de RAE, me propuso hablar sobre redes sociales y radicalización. Abarcamos el estudio de redes sociales, radicalización de los jóvenes en Europa y fruto de esa investigación salió este documento para el IEE sobre TikTok en concreto. En ese momento comencé a investigar y hubo un caso muy curioso que es el de un chico español de 25 años que en octubre del año pasado fue detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque era un influencer de TikTok, que hasta ese punto todo normal, pero acumulaba 400.000 seguidores y sus vídeos eran proclamas yihadistas. Él hacía proselitismo a través de las redes sociales, especialmente de TikTok, donde no dudaba en decir que podría matar a sus padres si se proclamaban en contra del Islam. También atacaba a diferentes colectivos, como el LGTBI, atacaba a los judíos, por lo tanto en ese momento fue cuando se decidió acatar el problema y proceder a su detención. Por lo tanto, este era el punto de partida y creo que hoy en día es un tema que es de vital actualidad, de vital importancia y había que empezar a investigar sobre qué es lo que pasaba en TikTok y cómo los jóvenes podían ser un objetivo para los yihadistas. Precisamente, Selene, porque TikTok es una red social dedicada más al entretenimiento, que todos consultamos alguna vez a lo largo del día, pero ¿cómo consigue ser una herramienta de captación, ¿no?, del yihadismo? Tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales estamos casi todos los jóvenes, por no decir todos si consideramos aquellos que tienen entre 15 y 20 años, más o menos. Es lo que denominamos la generación Z, los nacidos a finales de los años 90 hasta el 2010, más o menos. Todos ellos tienen su perfil, su cuenta en redes sociales, donde al final lo que están mostrando es su realidad o por lo menos lo que ellos quisieran ser. Entonces es muy fácil, tan solo tienes que crearte una cuenta, comenzar a seguir a gente, no hace falta que conozcas a nadie, ya te encargarás tú de diseminar el contenido que tú quieras y esto ha sido un nicho que han aprovechado los yihadistas para formar parte de ese círculo de jóvenes que quizás son aquellos más vulnerables. Es un blanco fácil, ¿no, Laura, en este sentido? Y hablamos ahora del término de comunidad virtual, que parece que juega en este asunto un papel muy importante. ¿Cómo influyen precisamente las relaciones online en la mente de los más jóvenes a la hora de hacer que confíen, precisamente como decía Selene, en esos desconocidos para apoyar estas ideologías que son tan radicales, ¿no? Pues en primer lugar hay que tener en mente que no se radicalizan de 0 a 100, ¿no? Es algo que ocurre de manera gradual, solo que en estas redes sociales, los algoritmos que tienen pues TikTok o Instagram, lo que hacen es acelerar este proceso enormemente. Entonces ellos entran en estas redes sociales y bien porque lo buscan o porque el propio algoritmo les empieza a mostrar de vez en cuando a cuentagotas este tipo de contenido, empiezan a entrar en contacto con ello y ven que no están solos, por así decirlo, que también hay gente que está
interesado en los mismos temas Que piensa igual están que ellos, ¿no? Exacto. Y entonces aquí entra en juego lo que en psicología social denominamos lazos relacionales, que son vínculos muy intensos, emocionales, con lo que se percibe que son otros miembros del grupo. Y estos lazos relacionales pueden surgir por varios motivos, pero una de las causas, podríamos decir, en este aspecto es que perciben que comparten un valor sagrado, una causa sagrada entre ellos. Te pongo un ejemplo, hay muchos jóvenes que entran en redes sociales buscando información sobre la situación en Gaza, en el Líbano, y de repente pues bueno, empiezan a ver que hay más gente que está interesada en ese tema y de repente se ven inmersos en esta vorágine de una causa trascendental en la que además, bueno, pues a lo mejor la gente de su entorno lo comparte, pero perciben que la gente en estas comunidades virtuales sí que lo hace. Entonces de repente se empiezan a generar vínculos muy profundos y da lugar a lo que también en psicología social llamamos fusión de identidad, que para entendernos es cuando nuestra identidad personal, que es lo que hace que nosotros seamos quienes somos, nuestras características individuales, y luego la identidad social, que es la identidad del grupo, es como que pasan a ser una sola cosa. Los límites entre ambas se desdibujan y eso crea un estado real, ¿no? Un estado psicológico que es el ideal para que tú estés dispuesto, cuando percibes una amenaza hacia tu grupo, hacia tu causa, pues a llevar a cabo una conducta extrema. Y tal y como dices tú, al final es el poder de la percepción, ¿no? Yo la moraleja que sacaría de todo esto es que muchas veces nuestras propias percepciones tienen bastante más poder que la realidad en sí misma, porque muchos de ellos no se llegan a conocer en la vida real jamás y sin embargo se consideran hermanos. Y hay más vínculos, ¿no? Especiales. Hay que tener en cuenta un factor, y es que tú en tu vida diaria, en tu vida real, vamos a denominarlo así, ¿quiénes son tus amigos? Hay que tiene un perfil similar al tuyo. Es lo que buscas en redes sociales, pero es al final lo que tú has dicho, Laura, que en redes sociales puedes contactar con personas de cualquier parte del mundo, y es que hoy en día ni tan siquiera hace falta que hablemos el mismo idioma, porque existen diversos traductores, incluso la inteligencia artificial, Facilita la comunicación. y que te acercan a cualquier persona. Entonces ahí está el verdadero peligro. Puedes estar hablando con una persona de Turquía, de China o de donde sea, precisamente por ese mundo globalizado en el que estamos Y viviendo. precisamente todo esto ocurre, Selene, en ese espacio seguro del joven que está, por ejemplo, en su propia habitación, ¿no? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es tan fácil llegar hasta ellos y que no haya ningún control, ¿no? Es lo que ya se está denominando un poco radicales de habitación, radicales terrorismo de TikTok, porque son aquellos jóvenes que se encierran en sus propios cuartos cuando tienen 15 años. Se aíslan, ¿no? Exactamente, y es lo normal para esas edades. Con 15 años te estás aislando de tus padres, de ese mundo que te rodea porque quizás no te entienden como a ti te gustaría, que estás buscando tener tu propia personalidad, tus propios gustos, aficiones, y te cierras con tu ordenador. Parece algo inofensivo, Pero no lo el es. problema es que te estás metiendo en un mundo diferente al tuyo. Claro. Laura, precisamente de ese aislamiento social al que se está refiriendo Selene, o esa desconexión familiar, ¿no? Porque están un poco al margen de lo que ve la familia a los jóvenes cuando pasan tantas horas conectados a Internet. ¿Esto, digamos, facilita psicológicamente su manipulación? Sin duda alguna, sí. De hecho, hay numerosos estudios a nivel psicosocial que muestran que a medida que esas redes de apoyo van fallando, es mucho más fácil y el proceso de radicalización se vuelve mucho más rápido. Tened en cuenta que al final estos jóvenes están inmersos en esa cámara de eco que producen las redes sociales, en las que consumen de manera bastante sistemática este tipo de contenido. Entonces, si encima esas redes de apoyo en casa o en sus compañeros no amortiguan este efecto, no pueden hacerles... ¿No freno? Claro, no tienen manera de plantearse hasta qué punto esto es correcto, no es correcto, no tienen ese contrapeso para ellos poder salir solos de ese bucle. Y además es que los captadores en estas redes sociales lo hacen muy bien, porque cuando ellos empiezan a consumir más contenido y empiezan a establecer estos vínculos tan profundos de los que hablábamos antes, empiezan a animarles a dejar atrás a su propio entorno. Entonces no es solo que ellos... Fomentar más ese aislamiento todavía, ¿no? Efectivamente, no solo que ellos de primera mano se aíslen de su familia porque no se sienten apoyados o ven que no comparten sus ideas, sino que encima por parte de estos captadores, pues cuando estos jóvenes les cuentan que sus padres les han preguntado que por qué se han dejado barba o por qué han empezado a llevar el velo, pues ellos les dicen:
os están lastrando, os están haciendo que no seáis buenos Os ponen en su contra, ¿no? Digámoslo así. Y ahí, desde tu experiencia, Laura, un perfil psicológico que sea un poquito más vulnerable a caer en estas redes del yihadismo. Pues tal y como decía Selene, el ser joven ya de por sí es un factor de riesgo bastante importante, porque al final es una etapa de transición de la infancia a la adultez. Entonces, claro, es un poco los padres. Efectivamente. Y los que estén cerca todavía se acordarán que es una etapa un poco convulsa, sí, que se caracteriza además por una búsqueda de identidad personal. Y esta búsqueda suele darse fuera del ambiente familiar. Y además suele ir acompañada de este pensamiento dicotómico, lo que llamaríamos o blanco o negro. Entonces es en este momento cuando las ideologías extremistas como el yihadismo, que precisamente interpretan la realidad de esta forma tan reduccionista, pues encajan muy bien. Se refuerza además, ¿no? Sí, y además también es muy importante, por otro lado, que los jóvenes, cuando no tienen una formación mínima o un conocimiento sobre el Islam, ahí también son una presa muy fácil, porque no tienen nada con lo que contrastar lo que van consumiendo en redes sociales, y es muy fácil que los agentes captadores vean esa falta de formación y se ofrezcan a ser guías o profesores, y entonces les empiecen a adoctrinar en ese tipo de ideologías. Antes hablabas, Elena, de la pista que te dio el iniciar este artículo, esa detección, ¿no? de un caso que hubo en España, pero has estudiado también un poco el contenido que se muestra a los más jóvenes. ¿Es un contenido más de tipo emocional? ¿Apelan a otros estímulos para conseguir esa adhesión de la que hablaba Laura? Podemos decir que casi siempre van a la parte emocional, es decir, diferencian el tipo de público, de audiencia a la que se están dirigiendo. No es lo mismo dirigirse a un chico que a una chica, es decir, un chico siempre buscarán vídeos y buscarán contenido que sea mucho más viril, que muestre esa heroicidad, esos hombres a caballo que proclaman a favor de la libertad del Islam, mostrando una imagen de héroe, que es lo que están buscando. En cambio, en las mujeres es completamente diferente, porque las mujeres cuando tenemos 15 años, la gran mayoría, lo que buscan es tener una historia de amor, una aventura completamente diferente a esa de algo más de los sentimental, chicos, ¿no? Exactamente, entonces es a lo que apelan, a esa emoción de he conocido a un chico a través de internet. Eso se da mucho, hay muchos casos que se han estudiado de Atención chicas... a los padres, ¿no? A esto tenerlo en cuenta. Exactamente, chicas que se han enrolado en el Daesh sin ni tan siquiera conocer a esos chicos con los que están hablando. Entonces ellos lo que están utilizando, los yihadistas, son vídeos. Por ejemplo, todos conocemos los filtros que hay en TikTok o en Instagram, donde salen corazoncitos o filtros más rosas, que muestran una imagen mucho más amable. Luego, el empoderar a la mujer como soy la esposa de lo que ellos denominan, que no sería correcto, un combatiente, un yihadista, eso también les da a ellas ese poder de yo formo parte de la causa. ¿Caen más las chicas o los chicos? ¿O más o menos tampoco está investigado todavía? Es más o menos otro tema, ¿no? Sí, son porcentajes similares. Al final, claro, hay que tener en cuenta que quienes están engrosando las filas del Estado Islámico, del autoproclamado Estado Islámico, son hombres, pero el papel de la mujer cada día está cobrando más fuerza como apoyo a esos reclutas, a esos yihadistas. Y Laura, ¿podrías explicarnos desde el punto de vista psicológico cómo se consigue que un joven pierda esa sensibilidad al terror, al extremismo, ¿no? de las redes yihadistas? ¿Cómo funciona la mente de un adolescente para convencerse de que eso está bien, ¿no? Lo que está viendo? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la publicidad que ellos vierten en redes sociales está muy bien hecha, que a veces pensamos que son vídeos caseros pero todo tiene intención, ¿no? Sí, y está todo muy pensado. Además, muchas veces ese contenido está grabado con cámaras profesionales, tienen efectos especiales nada desdeñables, es todo muy épico. Entonces, de primeras es muy fácil enganchar a la atención de los jóvenes, porque a veces parece hasta un videojuego o una película de fantasía. Y luego también se aprovechan de ciertos mecanismos psicológicos, como puede ser la desensibilización. Es decir, tú en un primer lugar, cuando te enfrentas a este tipo de contenido violento o agresivo, visceralmente pues te dispara rechazo o aversión, ¿no? Pero a medida que te vas exponiendo repetidamente a este estímulo negativo, lo que haces es habituarte. Y llega un momento que ya no tienes
no tienes ahora esa... la situación, ¿no? Justo, no sientes esa reacción negativa ante ese tipo de contenido. Y luego además ellos se aprovechan mucho dentro de estos vídeos de deshumanizar a otros colectivos, que es básicamente desproveerles de las características que les hacen prototípicamente humanos. Entonces comparan a aquellos que no son musulmanes o a los occidentales en general con perros, con otros animales, o hablan de cómo la vida de los musulmanes vale muchísimo más que las de no musulmanes. Entonces todo esto va generando una vorágine que fomenta que dejen de tener empatía hacia otros grupos y la empatía se centre en su comunidad. Y de hecho muchas veces estos vídeos no solo son profesionales, sino que también son gente contando su vivencia personal, ¿no? Que eso acerca más todavía. Claro, entonces cuentan historias de sufrimiento personal que lo que hacen es empatizar, porque todos somos humanos, y muchas veces ese medio violento que ellos venden se ve hasta casi necesario por parte de los que lo consumen, porque claro, empatizan a nivel emocional y empiezan a ver la violencia, ocurre una reestructuración cognitiva, como lo llamamos, y empiezan a desproveer de las consecuencias negativas a la violencia y empiezan a verlo casi como un acto heroico, como algo necesario para deshacerse de esa... casi, ¿no? Sí. Es que al final lo que han montado, en el caso del Daesh, del autoproclamado Estado Islámico, han montado un auténtico ministerio de comunicación. Sí, es una inversión también lo que han hecho. Una inversión muy grande. ¿No? De hecho, se llama The One of Media. Es decir, ahí hay podcast, hay revistas, hay agencias de noticias y está todo muy bien sectorizado. Saben perfectamente a qué público tienen que enfocar su contenido, qué audiencia tienen, quién se mueve, por ejemplo, en el caso de TikTok, que son mucho más jóvenes, en el caso de Facebook es una población mucho más adulta, y van un poco disertando el contenido y el material que ellos están publicando. Pero hablando también de redes sociales, hay que tener en cuenta los videojuegos. Por eso van a ser una red creo que social. justo te iba a preguntar ahora, porque todo ha ido un poquito evolucionando, ¿no? El reclutamiento, ¿cómo ha sido esa transformación? Exactamente. En el caso de los videojuegos, tiene una parte de chat, muchos de ellos, por ejemplo el Call of Duty, vamos a poner ese de ejemplo porque ellos han hecho su propia versión adaptada al yihadismo, por así decir. Tiene un chat donde gente de todo el mundo está en contacto, están jugando en ese momento y normalmente se dan consignas del juego, pero ahí también eso también es una forma de expandir su narrativa. Una herramienta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ha ido evolucionando porque tenemos en cuenta que tradicionalmente la radicalización se producía en mezquitas, en madrasas, en un entorno mucho más cercano, familiar, de amigos, pero poco a poco pues al final es adaptarse a las nuevas tecnologías y a lo que hay hoy en día, y son las redes sociales, es la forma de llegar a todo el mundo. Por eso yo creo que prudencialmente hay que decir que las redes sociales son una herramienta y son un complemento, no son sustitutivas de los métodos tradicionales. Normalmente pues si empieza... Ayudan bastante, ¿no? Exactamente, porque muchas veces esa persona que está adentrándose en el Islam, que no sabe cuál es el camino correcto, vamos a decir, se está adentrando en el Islam y tiene muchas preguntas. Normalmente, ¿qué le pasa a un chico de 15 años cuando tiene preguntas? En vez de acudir a su entorno más cercano, a sus padres, con los que quizás no tiene esa relación de confianza que dentro de unos años tendrá, ahí acude a Internet, porque Internet todos lo sabemos que es una fuente de información y desinformación. Por eso precisamente es la generación Z a la que te refieres en tu artículo más vulnerable, ¿no? A toda esta manipulación, ¿no? Claro, exactamente, lo hemos comentado, son radicales de habitación porque, aunque estamos hablando de ordenadores, hoy en día cualquier chico de entre 15 y 20 años tiene un móvil. Detectar esos contenidos. Claro, detectar ese tipo de contenido en un móvil es muy complicado y los padres tienen que hacer una tarea exhaustiva de controlar qué es lo que están, con quiénes están hablando por WhatsApp, por ejemplo, con quienes están compartiendo contenido. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, es un momento de su vida en el que ellos están buscando como tú has comentado, Laura, están buscando su propia identidad y las redes sociales que les ofrecen. La identidad, confort, ¿no? Claro, y la identidad que ellos quieren. Tú proyectas en redes sociales quien realmente quieres ser, no quién eres en ese momento. Porque Laura, por ejemplo, un padre que vea que, por ejemplo, su hijo tiene, por ejemplo, baja autoestima, puede ser un indicador, o sea, un motivo para adentrarse en este círculo
¿O es algo más sencillo? Si una persona, por ejemplo, un joven, no está muy bien situado socialmente, está un poco aislado a lo mejor del resto, que caiga en este tipo de contenidos. Sí, lo que dice la evidencia en la psicología del extremismo es que todos tenemos una necesidad de significado vital, que se denomina, como de tener una relevancia a nivel social, de tener un propósito en nuestra vida. Entonces, cuando perdemos este propósito o este significado, que puede ser a raíz de tener un autoconcepto negativo, tener una crisis personal, sentirse excluido, marginado, incluso no rendir bien en el colegio o en el instituto, eso te lleva a una... Son más fáciles de ser manipulados también, ¿no? Claro, te lleva a una sensación de que no tienes un propósito, de que eres hasta un poco insignificante, y eso es lo que dispara la búsqueda de significado, que denominamos, que es volver a recuperar este tipo de sensación. Y aquí es cuando, como tú dices, estás en una situación muy vulnerable y estas ideologías extremistas son pues el antídoto perfecto, ¿no? Porque de repente te dan un motivo, una causa súper trascendental por la que vivir y luchar. Además te sientes rodeado de un grupo de gente, sientes que perteneces a algo más grande que tú. Entonces eso es el cóctel perfecto para que alguien en esa situación pues empiece a adherirse a este tipo de ideologías. Y la presión social. Y la presión social. Que eso es súper importante, porque con 15 años tú estás deseando encajar en un grupo. Y destacar. Exactamente. Porque en esta sociedad ahora mismo el problema es ese, ¿no? Que no solamente encajar, sino también ser alguien, ¿no? Exacto, y es cuando estás construyendo tu propia identidad. Entonces, claro, no es lo mismo entrar en un grupo que en otro. Y es en ese momento cuando se está desarrollando, cuando estás viviendo ese proceso madurativo, por así decir, que quizás los adultos ya tenemos mucho más avanzado, tú solo sabrás muchísimo mejor, Laura, pero las redes sociales también tienen su influjo en el desarrollo de la propia personalidad. Sí, de hecho, en muchas ocasiones estos jóvenes, al menos en España, tienen lo que denominamos una doble identidad cultural. Es decir, aunque ellos llevan en España toda su vida o desde una infancia muy temprana, quizás sus padres o sus abuelos vienen de otro país con cultura musulmana. Entonces se ven un poco entre dos aguas, porque ellos se han socializado en nuestra cultura y han establecido relaciones pues con gente española nativa y tienen intereses y hábitos propios de nuestra cultura, pero luego llegan a casa y tienen la cultura de su país o de su familia. Entonces, cuando no integran bien ambas culturas, puede darse un conflicto identitario en el que ellos o ellas sienten que no son ni una cosa ni otra. Pues, por ejemplo, jóvenes que salen de fiesta y se toman algo, pero luego llegan a casa y sus padres les reprenden porque eso no está bien visto desde la cultura musulmana. O, por ejemplo, chicas que llevan el hijab, pero en clase se sienten excluidas y tratadas de forma diferente. Entonces todo esto lleva a lo que comentaba antes, a esa sensación de exclusión y de no encajar y de un autoconcepto negativo, que cuando te encuentras con una ideología extremista en este tipo de redes sociales, en TikTok, que lo que hace es darte incertidumbre y decirte, mira, no, aquí es donde encajas, esto es quién eres, tu propósito en la vida es defender al Islam y a tus hermanos, así es como te tienes que comportar. Eso, claro, de repente ven que pertenecen a algo más grande y es perfecto para ellos. Se preguntaba un poco dirigida a las dos, ¿cuáles creéis que son un poco las consecuencias psicológicas que puede tener en un joven el caer en estas redes del yihadismo? Bueno, es evidente que la acción más directa es el reclutarse, el enrolarse en un grupo terrorista y llegar a cometer atentados, actos violentos, que eso sería el fin último que tienen los yihadistas a la hora de expandir su narrativa en las redes sociales. Pero bueno, yo creo que también es un fallo en el proceso madurativo si consiguen salir de esa vorágine en la que se han metido tan radical y de repente encontrarte de nuevo con tu realidad, con tu mundo que es el que te rodea. ¿Cómo se consigue eso precisamente que está diciendo Selene, Laura? Si un joven cae en estas redes y al final, bueno, pues le consiguen reconducir para que las abandone, ¿cómo puede ser esa integración luego en la sociedad? ¿No? Es un poco complicada, ¿no? Sí, desde luego. En primer lugar, es muy importante que esa intervención vaya dada de la mano tanto hacia el joven que está en ese proceso de radicalización como por parte de la sociedad en su conjunto, porque al final es un proceso bidireccional. Entonces es muy importante, por ejemplo, fomentar un diálogo intercultural
un contacto entre grupos para evitar que ese joven, cuando vuelva a su entorno más conocido, evitar que siga teniendo esa sensación de exclusión o de marginalización y bueno, también que ellos se integren de manera adecuada en su entorno. Por ejemplo, que lleven a cabo actividades que fomenten ese sentido de comunidad con sus iguales, o que se vinculen a grupos que no tengan nada que ver con este tipo de ideologías. Pues pueden ser asociaciones religiosas pacíficas o equipos de deporte. También fomentar su unión con valores relacionados con la prosocialidad, por ejemplo, pues la democracia o la tolerancia. Es muy importante trabajar todo este tipo de cosas, pero también, como comentaba, por el otro lado, pues dar herramientas a las familias para saber el apoyo de la familia, ¿no? Es súper importante. Sí, y que desde los centros educativos pues sepan detectar también este tipo de situaciones. Porque el problema cuando llegas a este comportamiento extremo es que ellos conciben la religión como extremismo, como radicalización. Entonces, claro, el fin último es llevar a cabo actos violentos, cometer un atentado yihadista, en este caso en Europa, pero también el papel de conductor, es decir, de reclutador de otros jóvenes. Quizás eso está en un segundo plano, pero existe. Es importante. Por ejemplo, hay un caso también en España en junio, o sea, hace pocos meses, de un hombre de 45 años que llevaba una vida aparentemente normal, con su mujer, con sus hijas, pero que en redes sociales tenía una veintena de cuentas donde difundía todo este tipo de contenido yihadista. Entonces, estamos hablando de que los reclutadores no tienen por qué ser jóvenes, sino que pueden ser personas más mayores. Exactamente, que tienen ya instruido a un sistema de software con edición, programas para edición de vídeos, donde pueden difundir todo este tipo de material, y ahí está también el verdadero peligro, el identificar no solo a los autores de un atentado, sino también a los instigadores. Los que están detrás, ¿no? Y precisamente en todo esto, ¿cómo está trabajando TikTok para poner medidas, para poner freno a la hora de proteger a los más jóvenes de ese tipo de contenido en esta red social? Podemos identificar 3 acciones. Una es que los propios usuarios tienen su herramienta para denunciar el contenido que ellos creen que no es adecuado. El segundo es que los padres, hablando de los jóvenes de la generación Z, pueden limitar lo que ven sus hijos, todo el material. La verdad es que es un mundo. Hay que investigar para saber qué herramientas tienen los progenitores y determinar, por ejemplo, qué palabras no les puede salir a mis hijos en el motor de búsqueda, o qué tipo de vídeos, con qué contenido no deben visualizar, el tiempo que ellos están en pantalla. Pero el problema es que muchos padres no conocen esta herramienta. Luego, teniendo en cuenta que en la mayoría de países no hay una legislación acorde a la edad mínima para la que los jóvenes pueden tener redes sociales. Exacto. En España, por ejemplo, están trabajando para incrementar esa edad mínima de 14 a 16 años. Es un proyecto de ley, y hay otros países que ya están limitándolo también. Por ejemplo, Reino Unido acaba de comunicar que va a limitar los vídeos, va a restringirlos, el uso de los filtros, porque al final eso, ya no solo en temas de yihadismo, de extremismo, sino de la propia proyección de la personalidad a través de TikTok. Pero debe ser difícil, ¿no? Que TikTok ponga estos límites, ¿no?, a esos mensajes, porque a lo mejor parecen inofensivos a priori, ¿no? Claro, para ello esta es la tercera opción, que tienen un grupo de trabajo compuesto por más de 6.000 personas que hablan diversos idiomas, entre ellos el árabe, por supuesto. E intentan detectar ese tipo de contenido más extremista. Es muy complicado, pero llega a ser eficaz. El problema en este caso es lo que pasa siempre, que vamos siempre un paso por detrás del terrorismo. Y en esto las autoridades europeas también están buscando soluciones para apoyar, bueno, pues a TikTok a la hora de frenar estas medidas, de controlar un poquito ese acceso de los más jóvenes, de los menores de edad, a ese contenido de propaganda yihadista. Sí, cada país tiene su propia legislación, pero poco a poco están intentando incrementar diferentes medidas a nivel de la Unión Europea para todos los países, o la propia Europol ha impulsado diferentes iniciativas junto con TikTok y las fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes estados. Por ejemplo, en España el año pasado impulsaron una iniciativa que durante una jornada, era el Referral Action Day, durante una jornada tenían que identificar ese contenido extremista, no solo yihadista, sino cualquier tipo de material violento.
alrededor de 2.000 vídeos fueron borrados de la plataforma en apenas un día. O sea, vamos a imaginarnos, claro, vamos a imaginarnos todo lo que se va acumulando a lo largo de los meses. Porque además es contenido que, vale, podemos borrarlo de esa red social, pero alguien en el primer minuto, porque ha pasado muchas veces, en el primer minuto puede guardarlo, puede compartirlo, o pasarlo a otras redes sociales, o pasarlo por WhatsApp. O sea, es muy fácil. Frenarlo, ¿no? Ese contenido ya está en la red. Una vez que nosotros le damos al botón de subir el vídeo, en este caso como es en TikTok, la característica principal es que ya está en la red. Entonces ya no nos pertenece. Laura, ¿qué tipo digamos, de intervenciones psicológicas podemos llevar a cabo? Sobre todo, me pongo en el lugar de los padres, ¿no? A la hora de advertir, bueno, pues los educadores, esos signos de vulnerabilidad o de posible radicalización de los menores. Bueno, es muy importante prestar atención a determinadas conductas que nos van a dar bastante más pistas que casi cambios en la apariencia o a nivel físico. Por ejemplo, ponnos un caso concreto. Pues, por ejemplo, jóvenes que empiecen a manifestar pues, sentimientos de marginalización, de exclusión, de que no encajan o que se sienten apartados, pues, tanto en el instituto o en el colegio como en su grupo de amigos. También observar si empiezan a verbalizar pues, expresiones de odio hacia otros grupos o de desprecio, o empiezan a manifestar pues, una cierta superioridad moral, por ejemplo, diciendo que al final el Islam es lo único correcto o que ellos saben el camino correcto y que el resto no. Mensajes que nos llamen un poquito la atención, ¿no? Que no sean propios además de un chaval, ¿no? De esas edades, ¿no? Efectivamente, y sobre todo situaciones en las que se les pueda ver vulnerables, se les pueda ver que se sienten excluidos o que no tienen un buen autoconcepto de sí mismos, incluso sin llegar a verbalizar estas últimas cosas que comentaba. Creo que es muy importante atajarlo a tiempo, prestar atención y sobre todo si se ve que empiezan a tener contacto con temas religiosos online a través de redes, sí que es muy importante, yo creo, ofrecerles conocimiento fundado y darles medios para que ellos puedan documentarse con lo que es realmente la religión. Y lo que antes decías también a las familias para apoyarles. Pero pongámonos en el caso de que ya ha ocurrido, que nuestro hijo, bueno, pues se ha radicalizado. ¿Cómo se hace para revertir ese proceso? Y desde el punto de vista psicológico, ¿hay algún tipo de ayuda? Es un poco lo que comentaba antes. Ese proceso de intervención tiene que venir tanto con el joven en proceso o que ya está radicalizado, como por parte de su entorno. Lo primero de todo es muy importante que él o la joven tenga una apertura cognitiva mínima y que esté dispuesta a tener en cuenta otros puntos de vista. Porque si no, si no quieres, es complicado, ¿no? Claro, pero una vez está abierto, lo ideal es trabajar en varias áreas. Pero ¿cómo se le muestra a ese joven que está tan convencido, tan radicalizado de que eso no es el camino correcto, ¿no? Eso es lo que a lo mejor a los educadores les puede preocupar más, ¿no? Como yo le convenzo a mi hijo de que eso no es lo que la ideología que tiene que seguir. Pues cuando está ya radicalizado, creo que es muy importante no confrontar. Porque al final... Fundamental, ¿no? Sí, porque se ha puesto de moda últimamente lo que denominan contranarrativas, ¿no? Que es intentar deconstruir y deslegitimar un poco esas narrativas extremistas que ellos manifiestan o que consumen a través de redes sociales. Pero lo que se ha visto es que esto al final genera reactancia, que es un efecto boomerang en el que el joven piensa, ¿qué me van a decir a mí estas personas que no tienen ni idea? Entonces se vuelven todavía más radicales. Lo que hay que hacer es, en vez de ir de frente, un poco atajar por los lados, ¿no? Y fomentar su vinculación con grupos alternativos, fomentar su red de apoyo para que en el momento en el que ellos expresen una mínima duda, tú y su sistema de apoyo estés ahí para decir, vale, pues ahora que has manifestado esta duda y ahora que me has preguntado sobre esto, pues voy a darte explicaciones, voy a darte todo mi apoyo. O sea, hay que dejar un poco que ellos empiecen a ver fisuras en este tipo de ideologías y ahí es cuando el sistema de apoyo tiene que estar. Pero si confrontas directamente, muchas veces lo que vas a generar es ese efecto boomerang en el que ellos todavía consumen más y se ven reafirmados en su opinión. Bueno, estamos a punto ya de terminar. Gracias sobre todo, Selene, por este artículo tan revelador y tan interesante que nos ha hecho descubrir muchísimas cosas que no sabíamos acerca de bueno, pues esta radicalización a través de la red social
TikTok, y Laura también por ayudarnos a comprender desde el punto de vista psicológico cómo afecta esto, ¿no?, al joven, también a su entorno, a las familias. Y para terminar, quería saber si podíais dar alguna consigna, algún consejo a algún padre que nos esté viendo, que se sienta en esa situación, que después de ver esta entrevista diga: yo tengo un caso así en casa, ¿qué es lo que puedo hacer? O alguien también que vea que no es su propia familia, pero que esté cerca de su entorno y que también pueda tener la sospecha de que ha caído en esta red yihadista. ¿Qué le podemos decir? Las redes sociales no lo son todo. O sea, tenemos nuestra vida real, nuestro mundo real en el que de verdad nos tenemos que mover. Si hay algo que se fomenta mucho en redes sociales, y sobre todo que lo estamos viendo en TikTok, es el algoritmo, del que no hemos hablado, pero que es un motor importantísimo a la hora de fomentar este tipo de contenido, de esta narrativa yihadista, que muchas veces va cayendo en picado a los propios usuarios, sin ni tan siquiera haberlo buscado específicamente, va apareciendo ese contenido. Nosotros tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que es muy fácil, pero a veces es complicada la frase. Tenemos que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En este caso, el algoritmo quizás te está promocionando un contenido que no está bien, pero ahí es cuando tenemos que denunciar esos vídeos que nos están apareciendo. Tenemos que ser conscientes también del mensaje que están intentando, vamos a decir, colar en los usuarios, porque aunque sabemos cuál es el papel del yihadista, cuál es el papel del radicalizado, la red social, TikTok en este caso, hace un papel fundamental. Tiene mucho poder al final, ¿no? Sí, tenemos que saber detectar pronto y sobre todo inculcar a nuestros jóvenes qué es lo que deberían ver en redes sociales. A los 15 años no se tiene que ver un vídeo de contenido extremista. Voy a poner un ejemplo. Hace un año más o menos se publicó en TikTok un vídeo de una chica, tendría 20 años, en el que comentaba al resto de usuarios en TikTok que había descubierto una carta de Bin Laden del año 2001. Esta carta que había descubierto es la Carta América, es decir, un documento en el que Bin Laden justificaba los atentados del 11S en Nueva York. En ese momento un vídeo que puede ser para sus propios seguidores, como hemos ido comentando, se va difundiendo, se va propagando por el resto de redes sociales hasta viralizarse, es decir, hasta hacerse más o menos conocido en TikTok. Y a raíz de ahí, muchísimos usuarios de personas que a lo mejor no habían vivido en el año 2001, que ni tan siquiera habían nacido, compartían ese pensamiento. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué es lo que vemos en redes sociales y que eso no es la realidad. Que además lo que tú has dicho, cuando algo se viraliza parece que ya es una verdad absoluta, ¿no? Que eso a lo mejor es el límite que hay que poner, ¿no? Que no porque te ha llegado por infinidad de canales informativos, eso sea realmente verdad, ¿no? Que hay que contrastar un poco ese mensaje. Exactamente, ahí voy a hacer un poco de mea culpa de periodismo, que nosotros tenemos que ser conscientes de frenar esas fake news, de esos mensajes. Exactamente, y muchas veces tendríamos que huir de esas noticias de contenido viralizado, esto es lo que ha pasado en tal red social por esta persona muy conocida, quizás tendríamos que darle menos difusión. Porque eso ayuda también a la propagación del mensaje. Exactamente, porque hoy en día los jóvenes no se informan por los medios tradicionales, sino por redes sociales. Y ahí está el problema. Y Laura, ¿qué le podemos decir? Antes nos has dado algunas pautas, algunos consejos buenos, pero fundamental un mensaje conciso que le podamos dar a los educadores. Yo pondría en relevancia sobre todo que este tipo de ideologías no serán en el vacío, que muchas veces los jóvenes lo encuentran atractivo por sus experiencias del día a día de humillación, de exclusión, de sentir que no encajan. Entonces mi mensaje sería que en todo momento no haya miedo a hablar con ellos de estos temas y siempre tenderles una mano, y también aprender a reconocer los signos, que no es empezar a llevar velo, no es empezar a dejarse barba, sino que es más a nivel psicológico, a nivel social. Lo puedes detectar mucho antes si les prestas atención, y eso es esencial para evitar que se metan todavía más en el pozo de redes sociales, como comentaba Selene. Y que la religión no es extremista en ese sentido, que hay que saber cuál es el camino que tienes que seguir. Efectivamente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias de nuevo a las dos por acompañarnos en este podcast, en este nuevo video podcast del CSD, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.